Seguramente muchos pensamos que esto sería, bueno, ¿cómo decirlo? Casi un experimento social, una curiosidad de 1 o 2 semanas, pero tarde descubrimos que no, que esto iba a volverse un evento que marcaría a nuestra generación. Y no solo los particulares lo hemos vivido así, las instituciones también. Y adivinen qué, sin importar qué tan terrenal y mundano sea el negocio o qué tan sagrado y metafísico, a todos por igual nos ha golpeado. En realidad, sin ir muy lejos, con lo que podemos ver por nosotros mismos, sabemos cómo le ha ido al taquero de la esquina y en carne propia podemos dar testimonio de cómo es tomar o dar clases en línea, mientras las actualizaciones diarias por parte del gobierno nos dan una idea de cómo están las cosas en oficinas. Pero, ¿qué hay de esas otras instituciones y empresas como la iglesia? No es ningún secreto que muchas empresas se han desplomado ante la crisis económica que esta pandemia ha desencadenado, y sí, la iglesia no solo se ha visto igual de afectada, de hecho es una de las empresas más golpeadas durante esta crisis. Y es que el episcopado mexicano informó a finales de marzo que sus ingresos se vieron reducidos en un 98%. Números que habrían desplomado a más de una de esas transnacionales y llevado a bancarrota a otras tantas. Pero, ¿cómo se llegó a estos números? Esto es porque más del 90% de ingresos de la iglesia proviene directamente de las limosnas. Y, si se suspenden las misas, por ende, todo ese dinero se pierde. En palabras de Monseñor Alfonso Miranda, nos quedamos sin limosnas y sin ingresos. Y esto es porque aquí, al menos en México, se suspendieron actividades en más de 7.500 templos y 98 catedrales, donde laboran alrededor de 14.000 sacerdotes diocesanos, 3.000 sacerdotes religiosos y unos 135 obispos. Y sí, por si ustedes también tuvieron la misma duda, la diferencia entre un sacerdote diocesano y uno religioso es que el primero responde a un territorio específico, a una diócesis determinada, mientras el segundo más bien pertenece a una congregación, por lo cual mientras se mantenga en su congregación religiosa, por ejemplo los dominicos, pueden desplazarse a diferentes locaciones donde pueden predicar con el mismo grupo. En fin, dato aparte, a estas alturas de la situación, seguro más de uno pensará conmigo lo mismo. ¿Y qué pasa con los fondos? ¿Acaso la iglesia no es dueña de muchas propiedades? Y el mismo Vaticano no posee una fortuna en diversas cuentas, objetos, obras de arte y más propiedades. Pues según CatholicNet, la Iglesia Católica no se encuentra ni entre las 500 empresas más ricas del mundo. De hecho, y hago hincapié en la fuente, se asegura que la administración del Papa Francisco inició con un déficit de 27 millones y que 2/3 partes de los ingresos del Vaticano se van directamente a pagar el sueldo de sus casi 3.000 empleados. Lo que, y siguiendo los datos que ofrecen en la red, y recalco, la fuente esta en particular, nos lleva a concluir que, aunque en una situación excepcional el Vaticano puede intervenir y ayudar a sus parroquias a lo largo y ancho del mundo, es más fácil que las aportaciones de esas parroquias ayuden al Vaticano y no viceversa. Y así es como tenemos a una iglesia, al menos en su vertiente más mundana y cotidiana como lo es las parroquias locales, realizando ciertas prácticas que, bueno, sorprenden a unos e indignan a otros. Pero, ¿de qué prácticas estamos hablando? Adopta una parroquia. Es una medida por la cual los feligreses adoptan financieramente a su parroquia, manteniéndola a flote para, ya saben, pagar sus servicios y el sueldo de sus sacerdotes y cualquier otra necesidad que pueda surgir, en lugar de pedir apoyo al Vaticano. Esta medida ha sido implementada en las casi 100 parroquias de Saltillo, claro, con diferentes resultados, pero la medida ha sido considerada también para otras locaciones. Y si esto les puede parecer un poco drástico, hay otras medidas un poco más radicales. La Arquidiócesis Primada de México pidió a sus feligreses al menos un día de su salario a manera de diezmo, recalcando que es responsabilidad de cada fiel ayudar con el trabajo y mantenimiento de la institución. En sus palabras, el diezmo constituye una oportunidad especial de manifestar la gratitud
y el amor a la iglesia, de quien tanto bien se recibe en obras sociales y de apostolado. Cosa que, pensada fríamente, en realidad es una buena estrategia de mercado si consideramos que México es el segundo país con más feligreses en el mundo, con casi 111 millones de fieles, solo superado por Brasil con 172 millones de feligreses. Ok, quiero hacer una pequeña pausa aquí. Cualquiera que haya visto otros videos en mi canal de estos temas puede tacharme de tendencioso, así que vamos a emparejar un poco la balanza. Si bien podemos dudar de las verdaderas finanzas de la iglesia o de sus prácticas de emergencia, la verdad es que una buena cantidad de esos recursos, quizás no todo lo que aseguran, pero sin duda una cantidad bastante considerable, están destinados a mantener los más de 120 albergues para migrantes, comedores populares, dispensarios médicos, orfanatos y centros de atención, que dependen en exclusivo de la iglesia. Y si a eso le sumamos que precisamente esta clase de instituciones son las que en situaciones como estas no pueden darse el lujo de cerrar sus puertas y que, en la medida de lo posible, se mantienen aún abiertas, tal vez lo que están pidiendo no suena tan irracional, simplemente habría que matizar un poco el mensaje. Porque aunque la iglesia, como otras instituciones, claro está plagada de manzanas podridas, también hay gente realmente buena y noble, intentando darle una mano a los más desfavorecidos. Y claro, de que esto pase y podamos acceder a mayor y más completa información, me encantaría hacer una segunda parte de este video, enfocándonos precisamente a toda esa labor altruista en épocas de pandemia. Pero de momento, vamos a concederle cierto crédito. Y redirijamos la pregunta: ¿cómo han asumido esta misma crisis el resto de religiones? Porque si bien por estas latitudes somos principalmente católicos, en realidad esto es algo que golpea a todo mundo y por ende a todas las religiones. El Ramadán, la celebración más importante de la religión musulmana, que se celebra durante abril, tuvo que ser celebrada en casa, dejando a la gran mezquita de la Meca prácticamente vacía. De hecho, en países como Indonesia, el gobierno tuvo que prohibir directamente los viajes hacia la Meca, restringiendo el peregrinar de millones de personas. Y si quieren darse una idea del impacto que esto tiene, solo busquen fotos del antes y después en Google, contrastes y ese. Por otro lado, los monjes budistas han continuado con sus actividades de estudio, pero manteniendo las normas sanitarias, como el uso de cubrebocas, la distancia y tomar la temperatura. A su vez, el Dalai Lama ha señalado, y quiero aclarar que esta es una de las cosas que me parecen más inteligentes que se pueden decir en un contexto como este, que rezar no basta y se requiere una acción global uniendo fuerzas para combatir la emergencia. Por desgracia, si la respuesta de algunas religiones ha sido sorprendentemente positiva, no pasa lo mismo con todas. Grupos judíos, en especial judíos ortodoxos y ultraortodoxos, se han resistido a asumir las medidas pertinentes de salud. De hecho, el pasado 28 de abril, en Nueva York, rompiendo toda restricción sanitaria, se llevó a cabo el funeral de un rabino en Brooklyn. Pero no solo en Estados Unidos, grupos judíos han tomado estas medidas. También en Israel se han negado a acatar las medidas restrictivas. Ahora bien, cabría preguntarnos, ¿por qué? Porque bajo sus lineamientos, sin el estudio apropiado de la Torá, el mundo simplemente se desplomaría. O, citando a algunos de los rabinos más ortodoxos, cancelar el estudio de la Torá es más peligroso que el coronavirus. Y aún así, a pesar de estas fricciones entre los judíos y las medidas sanitarias, sí hay ciertos eventos, ciertas situaciones en torno no solo a ellos, sino realmente a todas las religiones más importantes que sin duda podemos rescatar y que creo que nos dejan un panorama bastante amplio de la situación, ya que estas religiones en eterno conflicto incluso han tenido que establecer una cierta paz en esta situación. Por eso, a pesar de todos estos altibajos que podemos encontrar en estas situaciones, si tuviera que quedarme con algo en particular de entre todo este caos, sería con que, a pesar de sus marcadas diferencias, se realizó un rezo en conjunto,
tanto entre musulmanes, cristianos y judíos. Este por demás sorprendente acto se llevó a cabo en Jerusalén durante varios días. Y sí, quizás para muchas personas que no son religiosas esto no signifique gran cosa, pero para cualquiera que tenga una pequeña noción de historia y sepa el conflicto constante, muchas veces terminado en cientos de miles de muertes, que estas religiones han tenido entre sí, esto que podría parecer un pequeño gesto, seguro es algo de lo que se hablará y debatirá a detalle con el paso del tiempo, cuando en realidad podamos comprender la magnitud de sus implicaciones, y que de igual manera no estaría mal que algún día retomáramos en el canal. Pero de momento nosotros nos vamos a quedar hasta aquí. De todos modos, si quieren comentar algo, o aún mejor, si les ha tocado vivir en carne propia alguna de estas medidas, me encantaría leerlos en comentarios. Mientras tanto, nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Y recuerda, si el video te gustó, dale like y compártelo, eso ayuda mucho al canal. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones, para que así YouTube siempre te avise cuando haya un nuevo video en el canal.